alcalina, cuando llegue el ácido a la orina, disocia. Y si se disocia, se quiere decir que se cargó, se ioniza gran parte de él. Y si está cargado, no se va a poder reabsorber. O sea, no se devuelve hacia el intersticio. Imagínense aquí, está la membrana del nefrón, aquí hay orina y aquí hay intersticio. Orina, intersticio. Pasó hacia la orina. ¿Por qué? Estaba aquí, es el intersticio. ¿Cuál pH encontramos? 7.4, fisiológico normal. Aquí en la orina podemos encontrar una orina de 7, de 8, de 6, de 5, de 4. ¿Están entendiendo? Si es en el fenobarbital, usted dirá, uy, pero el fenobarbital si es un ácido, está en un pH alcalino, realmente alcalino fisiológico. Gran parte está ionizado, correctísimo, pero la fracción que está no ionizada difunde hacia la orina. ¿Cierto? Si yo quiero que este fenobarbital no se reabsorba, ¿cierto? Alcalinizo la orina. Porque si la orina está ácida, gran parte está no ionizado. Y entonces se devuelve. Entonces el fenobarbital hace esto, se devuelve. Y se devuelve al intersticio, se mete de nuevo a circulación sanguínea y sigue intoxicando al paciente. Yo quiero que salga por la orina. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si yo alcalinizo, se ioniza, cargado no se devuelve, tanto, por la orina. Lo contrario también es verdadero. Si yo quiero eliminar un fármaco tóxico alcalino, pues así. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a eso. Y recordando que esto es una curva, ¿cierto?, que representa todo el fenómeno de, digamos, absorción de un determinado fármaco administrado por una determinada vía, cuál es el comportamiento de la concentración plasmática en el tiempo, ¿cierto? Aquí hay unos procesos que también se activan en el organismo y son naturales, porque uno dice, bueno, ¿por qué no llega hasta el infinito? Bueno, porque hay una cantidad finita de fármacos que administra. Pero ¿por qué se cae? ¿Por qué no se mantiene? Porque el fármaco que llega acá, moléculas que llegan acá, pueden tener muchos destinos, están en sangre. Si nos acordamos, esta figura está en sangre, el fármaco que puede ir, distribuirse a tejidos de reserva, reunión no deseada, reunión deseada, se puede ir para los órganos de excreción, de metabolismo. ¿Estamos entendiendo? Ese movimiento pues se ve reflejado en las concentraciones plasmáticas. Entonces, ¿por qué se cae? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se distribuye? ¿Por qué se excreta? ¿Por qué se metaboliza? ¿Lo ven? Pero esta figura nos permite, por matemática, calcular cuánto fue lo que se absorbió. Esto es plasma, se absorbió. Puede decir, ajá, se absorbió tanto. ¿Vale? A cierto punto, no calcula. Es una curva de Fourier, pero no es absoluto nada. ¿Por qué? Porque no se puede evitar que fármacos que llegan a circulación se distribuyan, etc. Pero está tenido en cuenta en esto. Por tanto, si yo calculo el daño bajo la curva, voy a tener muy cercanamente la cantidad de fármaco que se absorbió.
Se administré 1000 y llegaron 999, casi el 100% de disponibilidad. 3000 y llegaron 800, 80% de disponibilidad. Bueno, esto es solo para mostrarles toda la matemática que hay atrás para calcular. Bueno, derivadas, tengan que calcular ahí bajo la curva. No más, eso no es importante para ustedes. Bueno, noten ustedes que en orina no hay mucho cuando se está absorbiendo, no mucho, ya se absorbe más, ¿cierto? Hay más concentración de fármaco en la sangre, pues mayor probabilidad de que salga hacia algún sitio, como por ejemplo la orina, ser excretada. Lo vamos viendo. Y eso es lo que pasa. Este fenómeno, ¿cierto? Que estamos viendo del incremento en la orina, suponiendo un fármaco que se está eliminando por vía urinaria, pues es de esperarse. Con el tiempo llegue a su máximo de expresión. Por supuesto, ¿qué va a pasar si seguimos acá? Comienza. ¿Por qué cayó? Porque ya no hay más. A no ser que nosotros sigamos administrando. ¿Sí? Muy bien. Como estamos hablando de absorción, pues vamos a ver qué factores del organismo y del fármaco afectan de alguna forma la absorción y en consecuencia la biodisponibilidad. Porque recuerden lo que les dije que era la biodisponibilidad. Es una medida de la absorción. ¿Cierto? ¿Sí? Bien, aquí dice cuáles son los factores que son de fármaco que afectan la concentración, ¿cierto? Por supuesto, ¿cierto? Obviamente, la mayor dosis, el mayor porcentaje de fármaco absorbido. Llamamos el delta de concentración. Nosotros damos una buena cantidad, se genera de un lado de la membrana buena concentración, aquí no hay nada, entonces hay un delta de concentración grande. Una cosa. No es lo único, la solubilidad, que hablábamos ayer, si es rojo y si es azul, se llama anfipático. Si es muy azul hidrofílico, se va a quedar de pronto con mucha dificultad en la capa intermedia lipídica de las membranas y no va a difundir fácilmente. Entonces debe tener una liposolubilidad interesante con algo de hidrosolubilidad. El estado de ionización ya lo dijimos. Y la presentación farmacéutica también les digo. Porque cada preparado farmacéutico tiene una tecnología que facilita o dificulta la liberación del fármaco en el sitio que se ha colocado. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, y hay que entender, imagínense unas gotas administradas por vía oral, un jarabe administrado por vía oral, una suspensión administrada por vía oral, una tableta administrada por vía oral, un agraje, una cápsula, una pastilla. Todos esos preparados farmacéuticos tienen una tecnología diferente. Unas facilitan más la absorción que otras. ¿Se están entendiendo? Bien. Entonces, la presentación farmacéutica bien, es importante. Por supuesto, el pH del medio, porque de él depende cuánto se utiliza un ácido o una base débil. La superficie de absorción nos lo enseña la ley de Fick, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Entonces, nuestros pacientes pueden tener enfermedades inflamatorias intestinales, intestinos cortos porque lo han operado por la enfermedad inflamatoria o por un cáncer o por una neoplasia no benigna, ¿cierto? O por alguna otra razón, un trauma
tubo y lo llevó a una isquemia mesentérica y perdió 1,5 metros del intestino. ¿Sí? Todas esas situaciones se pueden dar. Pueden entonces afectarse en nuestros pacientes la cantidad como la calidad de la superficie de absorción. ¿Ok? Y también la irrigación, eso es muy importante. Un tejido, ¿cierto? Adecuadamente irrigado, digamos, lo estamos administrando por vía enteral. Si el intestino está adecuadamente perfundido, pues se absorbe a buena cantidad. Pero si el paciente está en un choque hipovolémico, en una hipotensión ahí, ¿cierto? Inclusive borderline la presión arterial de perfusión. Sabemos que el lecho esplácnico, ¿cierto? Es el que primero se sacrifica para mantener perfundido cerebro y órganos vitales. Entonces ese intestino en ese paciente no está realmente irrigado. Por tanto, la medicación que administremos por vía enteral, mismo que no la demos oral, sino por una gastrostomía, una lipotomía, le pasamos la droga por ahí, no se va a absorber mucho. ¿Por qué? Porque tiene comprometida la irrigación. Eso hay que también tener en cuenta. ¿Ok? A la hora de tratar un paciente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí, pero entre más fuerza el intestino, más rápido se excreta. No, ¿cómo es excreta? Estamos hablando apenas de absorción. Sí, o sea, ¿cómo así? ¿Por qué no fuimos a la excreción? No, estaba pensando en otra cosa. Pero me refiero a, o sea, intestino corto. ¿Qué pensaríamos en la absorción? O sea, me refieres a la doctora le puede responder, ¿qué fue lo que yo dije? Si la superficie de absorción cualitativa o cuantitativamente está afectada, ¿qué pasa con la absorción? La ley de Fick nos lo enseñó, ¿cierto? ¿Vale? El área de superficie que está en el numerador incrementa el flujo de difusión. Y si estamos hablando de absorción, pues está aumentando la probabilidad de absorberse. Si se disminuye la superficie absortiva, disminuye la cantidad de moléculas absorbidas, ¿cierto? Claro. La vía de administración, noten ustedes cómo este cuadrito nos dice, dependiendo de la vía o ruta de administración, podemos tener biodisponibilidades diferentes, ¿cierto? Esos son números aproximados y, por supuesto, estandarizados. Esto depende del paso. Entonces, tenemos ahí, miren, vías endovenosas. Comenzamos en 100 y va cayendo. Una biodisponibilidad del 100%. Otras vías, la intramuscular, la oral, la rectal. Entonces, la vía afecta. Vamos a suponer que siempre se aplicó la misma dosis, pero la curva de biodisponibilidad es diferente. ¿Cierto? Claramente es diferente. La endovenosa, la que tiene más área, le sigue la naranja, la verde, finalmente la rosita, pues de hormiga. ¿Cierto? Ahora, allá vemos, no vía, sino preparado farmacéutico. De pronto tienen la misma dosis, en solución oral se administró lo mismo, en cápsulas se administró lo mismo y en comprimidos se administró lo mismo. Ya nos está diciendo, entonces ya lo sabemos. Le ganó todas, pero nos está diciendo que la solución, ¿cierto?, tiene mejor cinética que la que está encapsulada y la encapsulada mejor cinética que la que está en comprimidos. Bueno, recuerda que les dije preparado biofarmacéutico, cada uno tiene su. Aquí, por ejemplo, también lo mismo, la digoxina con diferentes preparados biofarmacéuticos. Entonces aquí tenemos nuevamente el ejercicio. Claramente vamos por preparado B. Aquí para mostrar que el coeficiente de permeabilidad es supremamente importante. También se trata de vía entérica, el coeficiente de
enfermedad yeyunal, de absorción en el enterocito, muy importante. Otro aspecto que también modifica la biodisponibilidad cuando se administra por vía oral es el vaciamiento gástrico. Y aquí nos encontramos con dos situaciones. Aquellos fármacos que se afectan de una forma, por ejemplo, directamente proporcional al tiempo de vaciamiento y otras inversamente proporcional. El acetaminofén, por ejemplo, se ilustra en este experimento, está, digamos, siendo analizado cuando se administra solo en la curva C, está la curva de biodisponibilidad de acetaminofén solo. Pero también está cuando se administra el acetaminofén, ¿cierto?, con la propantelina, y la curva de disponibilidad es esta. Claramente que estamos viendo, el área bajo la curva disminuyó, el C max, miren, solo es esto, y este cayó la concentración máxima, ¿cierto?, alcanzada en C max, y pues el T max también pues, está un poco afectado, hubo afectación. Claramente uno dice, es menor la biodisponibilidad del acetaminofén cuando está en presencia de la propantelina. Y el acetaminofén en presencia de la metoclopramida se absorbe más, la curva de disponibilidad claramente es mayor y el área bajo la curva. Y aún este más también es más corto, es decir, en menos tiempo alcanza su pico más. Eso nos habla de que el acetaminofén fue afectado en su patrón de biodisponibilidad. Pero la pregunta es, ¿qué es la metoclopramida y qué es la propantelina? Entonces yo les digo, la metoclopramida es un prokinético, acelera el peristaltismo. Entonces el tiempo de vaciamiento se acorta rápidamente, se vacía el estómago y manda el contenido gástrico hacia el intestino. Eso hace la metoclopramida. Y la propantelina, lo contrario, inhibe el peristaltismo. Entonces el tiempo de vaciamiento se prolonga. Para el caso del acetaminofén, si queremos aumentar la biodisponibilidad, entonces, metoclopramida o estómago vacío. El estómago vacío, ¿cierto? Si nosotros lo administramos a pacientico, decimos, tómese el acetaminofén, ¿cierto? Pero no recién comido. Hay que decirle mejor eso a decirle que se lo tome lejos de las comidas. Yo siempre cuento de chiste, pero es que no es un chiste, es que es verdadero. ¿Cierto? Un paciente le dijeron un día, ¿cierto? Y así hay muchos pacientes. Tómelo lejos de las comidas. Se alejó de la comida, está suficientemente lejos. Se tomó el acetaminofén. Eso no es que tenga el estómago vacío. Es mejor decir, para evitar las interpretaciones, tómenselo con el estómago vacío. No hay que haya comido hace mucho tiempo. Si se lo toman con la comida, ¿qué pasa? La comida, y más si es proteica y grasosa, va a retardar el vaciamiento gástrico, como si estuviera tomando de la cola propantelina. Eso es muy importante, no crean, es verdadero. Ustedes lo pueden hasta probar. Hagan el ejercicio. Tienen el estómago lleno y tomen acetaminofén. Tomen el estómago vacío y tomen acetaminofén. Sienten la diferencia en el efecto. ¿Está claro? Bueno, importante. Hay fármacos, no todos, pero sí hay un grupo de fármacos que pueden tener un metabolismo en primer paso. Vamos a intentar explicar esto. Resulta que el fármaco se dio por vía oral. Estómago, intestino, ahí enterocito, intersticio, entre los capilares,
circulación portal, hígado, y tiene dos caminos, hígado y se absorbe, entra a la circulación sistémica. Dice uno que realmente se absorbe, que uno no toma la muestra de sangre de la circulación portal, la toma de la vena, es decir, que ya esté en circulación el sistema. Para hablar de biodisponibilidad, uno no toma la de la circulación portal. El otro camino que pueden tomar algunos fármacos es que entró al hígado, ¿cierto? Y se metaboliza. Una parte de él vuelve y sale por la bilis y vuelve y pasa y vuelve y se absorbe todo el camino de nuevo, vuelve y se metaboliza otro poco más. Vuelve y sale por la bilis, ¿cierto? Se absorbe, circulación enterohepática, hígado de nuevo, se metaboliza otro poco más. ¿Están entendiendo? Él no ha llegado a circulación sistémica. Hay moléculas que no llegan a circulación sistémica fácilmente, quedan en la circulación enterohepática, sin llegar a ser absorbidas. No todos los fármacos les pasa eso. Entonces hay un dato que va a decir, este fármaco tiene una baja disponibilidad porque tiene una circulación enterohepática alta. ¿Cierto? O sea, pasa, se metaboliza, pasa por el proceso. Por supuesto, eso es importante, claro que lo es. Si yo tengo un paciente con problemas hepáticos y le estoy administrando un medicamento que tiene una importante eliminación del primer paso, no le puedo dosificar lo mismo a si fuera un paciente que tiene una adecuada función hepática, ¿verdad? ¿A cuál le voy a dar más y a cuál le voy a dar menos? Al que tiene problema hepático. Al que tiene problema hepático, le tengo que dar menos. ¿Por qué? Porque va a tener menos metabolismo en primer paso. ¿Por qué? Porque su hígado no está metabolizando fácilmente. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a absorber más en ese paciente que lo que se calculó para el promedio de los que no tenían problemas hepáticos. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bueno, muy bien. Ahí está. Hay diferentes sitios donde puede ser metabolizado antes de ser absorbido. A eso es ojo, y estoy hablando metabolizado. No cuenta la digestión, porque algunos fármacos se digieren en el estómago, o sea, se destruyen, no. Que lo cojan un sistema enzimático y lo metaboliza. Eso puede suceder en el enterocito, o puede suceder en la circulación portal, o puede suceder donde es más frecuente y más importante en el hígado. Bueno, entonces recuerden, eliminación del primer paso es metabolismo antes de ser absorbido. Muy bien, muy bien. ¿Qué es eso? Tutum, tutum, tutum. Okay. Muy bien. Las vías de administración tienen unas particularidades, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la vía endovenosa se salta, ¿cierto?, los tejidos, digamos, que se interponen entre la droga y la circulación sanguínea sistémica. Aplica uno en la vena, se obvia el proceso de absorción. Normalmente, cuando uno administra un medicamento por vía endovenosa, los efectos son inmediatos, tanto los deseables como los no deseables. Son deseables, es decir, esta vía se utiliza bastante para
administrar volúmenes grandes, ¿cierto? 500 cc, 1000 cc de lactato, solución salina, para reanimar a un paciente en choque, un paciente deshidratado, etcétera, etcétera, ¿no? Grandes volúmenes no se pueden administrar por vía intramuscular. Imagínense ustedes por vía intramuscular administrando 500 cc, ¿no? ¿Cierto? Pero también se usa la vía endovenosa, sobre todo los grandes vasos, para administrar mezclas como la alimentación, la nutrición parenteral, pacientes que tienen abdomen congelado, no se les puede dar administración de nutrición enteral, entonces se les da por la vena, venas del cuello, labios, ¿ok? Bueno, la vía subcutánea, ¿cierto? Tiene una disponibilidad entre casi 1 y 75%, de los 75 y 1, 75 y 100%. Digamos, se utilizan ciertas soluciones acuosas con pequeños volúmenes, no se debe administrar volúmenes grandes, pequeños volúmenes, y digamos que normalmente se utilizan para preparados que quiere uno quiere un quiste aséptico subcutáneo y que lentamente comience a liberar el principio activo. ¿Sí? Entonces esa es una indicación. La intramuscular, está la intramuscular superficial o mediana y la profunda. La profunda se usa también para depósito, ¿sí? Y, digamos, se utiliza también soluciones acuosas. No se recomiendan las soluciones lipídicas administradas por vía intramuscular porque causan demasiada irritación. Si hay alguien que le haya aplicado un benzetacid por vía intramuscular, no lo va a olvidar nunca, ¿no? Todos huelen terrible, sienten que le están abriendo la nalga a uno, que queda abierta uno, con un esparadrapo para poder pegar. Terrible. Y más si es mal dotado como yo, ¿cierto? Más todavía. Siente uno los pies a la cabeza, el dolor. ¡Wow! ¿Cierto? Pero no está contraindicado, al contrario. La benzetacid solo se puede administrar por vía intramuscular, no se puede administrar por vía endovenosa. Bueno, algunos antimicrobianos. Bien, y por vía oral es la vía que más utilizamos, ¿cierto? La vía que más utilizamos. Y aquí, pues, otras características, obviamente, los usos de cada una de las vías, por supuesto, la endovenosa para petencias, etcétera, etcétera. Y son cosas muy lógicas. Las limitaciones, por supuesto. Veremos aquí los efectos adversos, mayor frecuencia y más graves, ¿vale? Y acá, por supuesto que si nosotros utilizamos una solución inadecuada, un volumen inadecuado, por una vía inadecuada, vamos a causar lo que se llama un evento adverso, ¿cierto? Y eso cae en mala praxis. Bueno. Después de absorberse, el fármaco se distribuye, ¿cierto? El fármaco se distribuye. ¿Dónde está después de absorber el fármaco? En circulación sistémica, ¿cierto? Entonces dicen ustedes que el fármaco, una vez se absorbe, él puede llegar a ocupar un compartimento grandote en el organismo, ¿cierto? Que no incluye los órganos de excreción ni los órganos de metabolismo. Es decir, que si el fármaco está en sangre, se considera que está distribuido cuando ya ha salido del compartimento sanguíneo, pero no está ni en el hígado ni en el riñón. Porque si está en el hígado y en el riñón, decimos que el fármaco se está eliminando, no se está distribuyendo. Si está en el compartimento intravascular, no se está distribuyendo, a no ser
plasmáticas. Si se unen las proteínas plasmáticas, a pesar de que están en el compartimento intravascular, se consideran un compartimento de distribución. ¿Vale? Entonces repasamos. Si el fármaco está unido a proteínas, a distribuir. Si el fármaco está fuera de la circulación sistémica y no está en el hígado y no está en los riñones, está distribuyendo. ¿Acá? Bien. Katsu nos trae un jueguito de imágenes para ir entendiendo este asunto de la distribución. Si uno da endovenosamente, en el caso aquí, el fármaco, y no se distribuyera y no se eliminara, pasaría eso. Se enviaría en sangre todo el tiempo. Eso pasa con algún fármaco, con ninguno. Y no es deseable, porque puede llegar a ser inclusive tóxico, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando se abre la llave? Cae la concentración sanguínea del fármaco. La pregunta es, ¿qué es la llave? Exacto, excreción y metabolismo, es decir, eliminación, ¿cierto? Procesos de eliminación. Bien. Ahora tenemos una figura C. Este me representa el volumen extravascular, intravascular, hígado y riñón, viendo que son los más importantes metabolizadores y excretores respectivamente. Y la curva cambia, ¿cierto? Ya no está curva, ya pasa. Primero una caída brusca y una más lenta. Nos está diciendo que normalmente, antes de ser eliminado, y esa primera caída es porque se está distribuyendo. ¿Sí? Y esa segunda pendiente pequeñita se está eliminando. ¿Sí? A mí me gusta mucho traerle las figuras porque las figuras son el alma de un libro y de un artículo. ¿Sí? Se hicieron para que nuestro cerebro analice el todo en un solo instante. ¿Sí? Si entendemos eso, ¿cierto? Bien, comenzamos como médicos a entender que esos patrones de distribución, de eliminación, pueden cambiar en nuestros pacientes. Tenemos que preguntarnos de qué depende la distribución, de qué depende la excreción, la eliminación. La última tal vez sea más fácil, dice uno, bueno, si el hígado funciona bien y el riñón funciona bien, excreta, se metaboliza bien, ¿verdad? Y lo contrario, no funciona tan bien, pues no se metaboliza, no se excreta también, ¿verdad? Pensamos, hipertensión causa nefropatía, también causa enfermedad renal, y hay otras causas de enfermedad renal y hepática, y paciente tiene, ¿qué tanto? Cuando el fármaco que yo le estoy prescribiendo es afectado por esa disfunción hepática leve, moderada o grave, ¿qué tanto el fármaco que yo le estoy prescribiendo al paciente es afectado, ¿cierto?, por la disfunción renal que tiene?
Y entonces comenzamos a entender que esto se puede mover y que esto sí que puede ser más lento para algunos. Yo quiero evitar esos procesos de inhibición tan prolongados, que se quede tanto tiempo, inclusive las concentraciones se pueden subir. Nosotros tenemos que ajustar las dosis para que esto no suceda. O los periodos de administración. Si los daba 3 veces al día, lo doy 2 veces o 1 vez al día. ¿Está claro? La distribución, tenemos que entender si el fármaco se le distribuye hacia sitios más hidrofílicos o más lipofílicos o desbalanceados. Porque de esa manera, si yo tengo un paciente gordo, ¿cierto? Con mucho tejido adiposo y le doy fármacos altamente lipofílicos, va a tener un tejido de reserva muy alto, se va a distribuir mucho en ese tejido de reserva y puedo tener vidas medias muy prolongadas, ¿cierto? Redistribución, redistribución y redistribución, ¿cierto? Se cae un poco la circulación, la concentración plasmática, pero vuelve y sube porque comienzan a salir de los tejidos de reserva, vuelve, vuelve, vuelve. ¿Tienes que explicar? Entonces, la constitución corporal del individuo determina si tiene un volumen de distribución grande, mediano, pequeño. Pero no solo eso, también el carácter del fármaco, si es hidrolipofílico o más antifármaco. ¿Está claro? Si está unido a proteínas o no. Si un fármaco se une en muy alto grado a las proteínas, pues no es que se distribuya mucho, porque digo yo, fuera del compartimento intravascular, se va a quedar más en compartimento intravascular. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón. La distribución, como ya les decía, las proteínas hacen parte de un compartimento de distribución y está en otro compartimento que es el compartimento intravascular. El compartimento extracelular, intersticio, ¿cierto? Y otros compartimentos. El agua corporal total, los tejidos de depósito. Se distribuye mismo a través de ciertas barreras fisiológicas, no todos. Los antimicrobianos tienden a no difundir fácilmente a través de las barreras. Son muy pocos los antimicrobianos que me permean la barrera hematoencefálica. ¿Ok? La albúmina, hablemos de ella. ¿Por qué de ella? Porque si ustedes ven las diferentes proteínas plasmáticas, la albúmina es la que le gusta unirse a muchos fármacos. Tiene mucha afinidad por muchos fármacos. Y diferentes sitios, locus, para unirse a diferentes fármacos. Entonces, por ejemplo, tenemos una tablita del libro del profesor Carlos Javier Uribe, en donde muestra la warfarina y otras sustancias que se unen mucho al locus 1. Este locus hay una lista enorme, suelo decir siempre que puede llegar hasta donde dice que puedes ver. Enorme. Y es importante que analicemos lo siguiente. Si estas proteínas, si estos fármacos se unen en el mismo sitio de la albúmina y el paciente está tomando varios de ellos, van a competir. Y se presenta lo que se llama una interacción medicamentosa de tipo cinético. ¿Por qué cinético? Porque están afectando la distribución de ellos. Las moléculas que tengan más afinidad desplazan a las otras. Las otras van a quedar más libres, que de costumbre. Lo que estoy diciendo es que una cosa es tener a un paciente con solo warfarina, ejemplo,
dar el siguiente ejemplo. Paciente con fibrilación auricular requiere 3 pilares de manejo: ritmo, frecuencia y coagulación. Le vamos a dar un anticoagulante, le vamos a dar warfarina. Listo. Pero resulta, y según en alto grado, inclusive 95% de las proteínas, resulta que no se la tomó bien, se mamó, se la olvidó y tuvo un evento isquémico. ¿De qué tipo? La fibrilación auricular causa turbulencia en la sangre, en el corazón, y esa turbulencia hace que se generen tromboémbolos, ¿cierto? Coágulos, y pueden salir del corazón y viajar, irse aorta para abajo, aorta para arriba, por las carótidas. Se fue y una se fue por la interna, carótida interna, y uno de esos pedacitos, ¡pum!, tapó una de las ramas de la arteria cerebral. ¡Pum!, le dio una isquemia cerebral al paciente. ¡Pum!, se le creó un foco epiléptico por la isquemia y necrosis de una parte del tejido cerebral. El paciente ahora requiere un anticonvulsivante. ¿Cuál? Bueno, puede ser el valproato, ¿cierto? El valproato, o valproato. Llamándolo, ¿cierto? Pero ese paciente resulta que para control y le encontraron hemoglobina glicosilada elevada, glucemia en ayunas pre y postprandial elevada, y entonces le prescriben niveclamida. Niveclamida es un secretagogo, incrementa la secreción de insulina en las células beta pancreáticas, y entonces ya tiene 3, que es el aminoácido. ¿Están entendiendo? Ya, ahí, si no ajustamos dosis, si no estamos atentos, porque a veces es necesario y a veces no, pero tenemos que estar muy atentos, porque de pronto pueden quedar más moléculas libres que de costumbre de niveclamida o de warfarina o de valproato. Si fuera solo de valproato, bueno, el paciente dígame bien, 2 por 2, 48. Cosas así, ¿no? Bueno, eso no es tan grave. Pero si fuera la niveclamida la que queda más libre y entonces alcanza las células beta-pancreáticas y incrementa la secreción de insulina, se le cae demasiado la glucemia al paciente. Y entonces, ¡pum!, come con glucemia. Hasta matar. Vamos a suponer que sea la warfarina. La warfarina estaba libre, ¿cierto? Y se va a donde va a actuar, que es en la sangre mismo, inhibe la producción de vitamina K, inhibe la vitamina K de óxido reductasa, se cae entonces la actividad de los factores de coagulación y ahora el efecto anticoagulante está demasiado mal. Y entonces el paciente hizo warfarina y sangra, y sangra, sangra. Fue hizo popó, ¡pum!, una hemorragia cerebral por la maniobra de la sangre. Complicado. Así murió la abuelita de mi esposo. Así. Fue la mano, no le ajustaron la dosis. Fue al baño tal cual, ¡pum!, cayó allá en el baño, coma durante unos 7 días, no vio. ¿Sí vieron? Entonces hay que, siempre pasa eso, no, yo estoy poniendo los escenarios más graves para que nosotros les paremos bolas. Pero siempre hay que vigilar. ¿Sí ven? Bueno, vamos a ¿qué más hay que decir? Bueno, que hay sustancias endógenas, bilirrubina, ácidos grasos y otros que también pueden competir con los fármacos. Un paciente con ictericia y todo, cuidado. Las bilirrubinas pueden desplazar fármacos
de las proteínas. ¿Ok? Los buenos médicos ya lo saben, les van a hacer así. Muy buenos médicos. No hay escapa un detalle. Entonces, uno va a estar enfermo. Doctor, un síndrome de Jekyll puede causar alguna de estas interacciones. Pues tendrías que ilustrarme en qué consiste ese síndrome. Un cuadro como si fuera de lo que acabas de ¿Y te dicen? decir, pero momentáneo. Podría, porque si se lleva a las bilirrubinas, potencialmente puede desplazar a algunos fármacos. Ahora no sé si el tiempo y la concentración sea suficiente para alcanzar una interacción clínicamente viable. Porque eso es lo que pasa con las interacciones, son potenciales. Es que no es fatalmente se va a presentar. Entonces uno tiene que estar. Como decía mi hijo cuando estaba pequeño, Billy Han, ¿cierto? Hay que Billy Han. Bueno. Pacienticos hay, sobre todo los críticos con enfermedades crónicas, algunas, pueden causar en el paciente una hipoalbuminemia. Un paciente hipoalbuminémico también debe ser considerado. No le podemos dar las mismas dosis. Si le damos las mismas dosis, lo intoxicamos. Porque en ese paciente va a haber más fármaco. Esto para decirles que algunos fármacos se distribuyen sin mucha dificultad porque se difunden, o sea, se mueven por difusión pasiva. No requieren energía, adecuadamente ionofílicos, adecuadamente lipofílicos, sobre todo lipofílicos, van difundiendo fácilmente. ¿Se acuerdan que no tienen techo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Entonces, la distribución, inclusive hasta la eliminación de esos fármacos que tienen un movimiento muy fácil por difusión pasiva, siempre es constante. Pero hay fármacos que necesitan o transportadores, o fármacos que necesitan bombas, o transportadores que necesitan sustratos de energía. En esos el movimiento ya no es tan llano y la constante no es constante. Es decir, la eliminación o la distribución varía dependiendo de los sustratos de energía, la cantidad de cotransportadores, de bombas, etcétera, etcétera. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, podemos encontrar las llanas, y las que pueden tener cambios dependientes. No les voy a complicar mucho más. El volumen aparente de distribución puede ser un dolor de cabeza. Uno intenta asimilarlo y entenderlo muy en el detalle. Pero voy a pasarles a ustedes algunos aspectos que me parecen son los más claves. El volumen aparente de distribución, como su nombre lo dice, es aparente y se calcula, no se mide. ¿Cierto? Porque en realidad no se puede hacer una medición del tal, sino que se calcula con base en algunos parámetros. Unos sencillos, como me muestra ahí, es la cantidad de fármaco en el organismo, que es difícil muchas veces de medir en un momento determinado. No puede medir en un momento determinado cuánto hay en todos los tejidos, no se puede, pero se puede calcular. Y esta que sí se puede medir, la concentración del fármaco en sangre. ¿Ustedes me entienden cuando yo digo medido y calculado? Diferente. ¿Sí? ¿Sí? Es diferente. ¿No? Tomo muestra de sangre, ¿cierto? La sangre la llevo al laboratorio, la paso con un citómetro de flujo, las columnas adecuadas, me separan y me van a decir en esa cantidad de sangre que yo metí en el citómetro, cuánta droga había.
Se medir. Calculaba tantos nanogramos, picogramos, feitogramos, etcétera, por ml. ¿Cierto? Pero esta la calculo. ¿Y de dónde sale el cálculo? El cálculo es complejo. Yo administré tanto, tiene un patrón de absorción tal, expresión tal, transcurrido tanto tiempo, se ha detectado en los donde se pueda medir tanta cantidad, en sudor, en heces, etc. Pero la suma de todas las partes nunca le va a dar en todo. Y uno no va a poder descuartizar a la persona para medir, quizás hacer macerados de cachete izquierdo, derecho, manos, etcétera, etcétera, a saber cuánto había en ese tejido. ¿Estoy explicando? Entonces se calcula, no se mide. Claro, la medición y el cálculo va a tener en cuenta las propiedades físico-químicas del fármaco y cómo esas propiedades físico-químicas del fármaco interactúan con las leyes también biológicas del organismo. ¿Me explico? Si es un fármaco altamente liposoluble, no se une a las proteínas, ¿cierto? Y como les dije anteriormente hace un rato, el paciente es muy gordo, pues en ese paciente tiene un volumen aparente de distribución mayor. Pero se hacen unos cálculos medios, los cálculos se hacen normalmente en población en voluntarios sanos, los fase 1. Se hacen unos cálculos y de acuerdo a las propiedades físico-químicas del fármaco, los compartimentos estándar de un individuo de 70, 80, 90 kilos, digamos, cuando digo estándar es que esa persona estándar no va a ser ni la roca, ¿cierto? Ni tampoco va a ser aquellos que muestran en los programas estos de obesos de 300 kilos, realmente, ¿sí? No, eso no son estándar. O la roca es estándar, pues no lo es, ¿cierto? No. Pero los cálculos que se hacen en esas características constitucionales. Pero los aspectos que quiero destacar son estos. Si el volumen aparente de distribución le dice fármaco, está leyendo, ¿cierto? Este primer libro. Dice que puede exceder cualquier volumen físico del cuerpo. Está leyendo en la farmacología muy juiciosa. Dentro de 3 horas, te vas a encontrar que dice, este fármaco tiene un volumen aparente de 4 litros por kilo. Inmediato, no sé qué más juicioso. El individuo de 70 kilos, son 280 litros. ¿Cómo 280 litros caben en un individuo de 70 kilos? No caben. ¿Y entonces? ¿Qué significa eso? Lo que significa es que se necesitaría 280 litros, ¿cierto? Para que la droga alcanzara un equilibrio en el volumen donde se está estudiando. Si estamos frente a un fármaco que dice tener un volumen aparente de distribución de 4 litros por kilo, significa que ese fármaco, nos quitamos un pelo, probablemente en el pelo esté, ya se distribuye ampliamente. ¿Vale? Ahora, si uno dice, bueno, el volumen aparente de distribución es de 0.4 litros por kilo, bueno, se baja para 28 litros. 0.4 o 70, 28. 28 litros en 60 kilos y se distribuye, pero no tanto. Yo no. Se nos hace distribuye, pero no tanto. Ahora, si es de 0.04 litros por kilo, 2.8. Un individuo de 70 kilos es prácticamente el volumen intravascular. Así no se distribuye, se queda dentro del compartimento intravascular. ¿Están entendiendo? Esa es la forma más empírica y práctica, creo yo, para entender. Aquí está hablando. Fármacos con volumen de distribución muy altos, poseen concentraciones mucho mayores en el compartimento extravascular, lo que les decía.
todos lados, todos lados. Fármacos con volumen de distribución muy pequeños tienden a permanecer en el compartimento vascular. Si me fui de 4 para 0.04, pasando por 0.4. ¿Cierto? ¿Se entendió? ¿Sí me he explicado? ¿Sí? Bueno. ¿Qué es eso? Barreras, ¿no? Y barreras. Y más barreras. ¿Por qué existen esas barreras? ¿Cierto? Se requiere un ambiente determinado, muchas veces extremadamente aséptico, poco reactivo, ¿no? Ustedes les gustan las películas de ciencia ficción. Ustedes vieron Biohacker, una serie alemana, ¿no? Me gustan las europeas. Bueno, entonces, no les digo. Bien. Eso también es importante, ¿no? Entender que nosotros, cuando recién nacimos, a término o pretérmino, tenemos compartimentos diferentes. Pero más tenemos, y yo, con 56 años, me comparo con ese recién nacido, no tengo una misma compartimentalización, ¿cierto? Corporal de mis líquidos, ¿verdad? Y dentro de 10 años seré diferente a la actual. Y dentro de 20 años, si Dios me lo permite, más diferente. Y dentro de 30 años, si Dios me lo permite, igual. ¿Cierto? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no podemos prescribir a todo el mundo igual, porque cambiamos desde el punto de vista corporal, cuantitativo y cualitativamente. Y eso hace parte del volumen de distribución. Por tanto, debemos hacer ajustes. ¿Sí? Y obedeces a eso. Bueno, una gestante, ¿no? Su merced y mi paciente, por alguna razón, ¿cierto? Yo le estoy dando un tratamiento, no estás embarazada, un tratamiento, estás embarazada, dependiendo del medicamento que yo le esté prescribiendo, voy a tener que hacer un ajuste. Si está embarazada, ya comienza a cambiar desde el punto de vista corporal, los compartimentos, grasosos, acuosos. Y no solo por eso, sus hormonas, etc. Tengo que hacer ajustes. Pero como estamos hablando de distribución, compartimento, una gestante crece el compartimento acuoso, hace una retención de líquidos impresionante. Inclusive hay mujeres que durante el periodo premenstrual, perimenstrual, sobre todo premenstrual, fácilmente incrementan 2 hasta 3 kilos por retención de líquidos. Y eso hay que tener en cuenta, ¿ok? Para los medicamentos. Bueno, no más. Bien, gracias. ¿Está aquí bien? Entonces, el fármaco, hemos visto varias cosas, propiedades del fármaco, propiedades del organismo, que condicionan el movimiento. Hemos visto el proceso de absorción. ¿Qué parámetros lo condicionan, afectan? Tanto el fármaco como el organismo. Hemos visto que el fármaco absorbido se distribuye en primera instancia y algunos aspectos relacionados con la distribución. Y ahora nos fuimos hacia los otros sitios que no son considerados de distribución, que son los de eliminación, que son los de metabolismo y los de excreción. ¿Cierto? Los veis ahora aquí, uno de ustedes. Boto la plata fácilmente.
Tanto me dieron para no creer. No, yo que si iba a comprar, igual se cerraron la cafetería. Se le gusta la noticia, ¿no? Y se ríe. Estuviéramos en Brasil y hiciéramos urbú. ¿Ah, qué urbú? Chulo. Claro, alrededor de los mortangos, ¿no? Viéndose el dolor ajeno. Ahí. Usted me disculpa, bueno. Tiene Estaba disculpas, de mala profe. noticia. Bueno, tenemos la cafetería abajo. Allá hay el porcentaje de No, la cafetería de... Se me quiere causar una desintería, ¿es eso? Bueno, vamos a ver un aspecto de la eliminación, del metabolismo. Pero ayúdenme. Ustedes saben mucho. ¿Qué ven ahí? Voy a darles un minuto para que miren y que entiendan. Ya me traigo la rajita de agua. Sin amigos, sin pollo, sin escamipos. Bueno, pues que alcancen a ver, en el caso mío, tengo que hacer cambios. Hola, tengo que hacer así. Ok, ¿vieron algo? Hay unas. ¿Qué entendieron? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? No está que te hables. Cuéntame, ¿qué entendiste? Justamente porque era más tímida, ¿sí? ¿Quién quiere hablar? Se llama ley de Murphy. ¿Quién? ¿Nadie? ¿No están hablando de nadie? ¿Qué entiendes? A ver, ¿tú qué entiendes? ¿Qué entiendes? cómo se puede dar el metabolismo y también cómo se pueden activar ciertas funciones dentro del mismo por el fármaco. Entonces, como lo que entiendes, tiene varias fases y El metabolismo. ¿Está bien? ¿Está bien? hay varias fases y también desencadena varias reacciones de adaptación celular. La parte de abajo, no sé si se refiere a eso, pero leyéndolo así, yo creería que Lean lo que dicen, lo que están haciendo. ¿Eso era bueno o algo malo? Está bueno, ¿cierto? Está bueno. Sobre todo es en necrosis, ¿verdad? ¿Necrosis qué es? Muerte celular no programada. Apoptosis programada. Y lesión inmunitaria, lesión. Lesión. Daño. Con mecanismo inmunitario. Bien. Entonces la figura nos dice varias cosas, como ya lo dice. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿dónde se metaboliza el azúcar? Principalmente en el hígado. Por tanto, eso que está aquí, en el riñón también, pero muy poco, principalmente es excreto. El hígado es el principal órgano metabolizador, no solo de fármacos, sino de todo lo que nosotros le metemos al cuerpo. Y de los colorantes, ¿cierto? De los líquidos, de los jugos, de las gaseosas, ¿cierto? Son un montón de hígado ya. Noble, siempre trabaja. Nunca se queja. Cuando se queja, cuidado porque no podemos. Hígado cuando se enferma y la persona abuelita de eso es el hígado, ay Dios me libre, que mal el hígado, malo el hígado,
Tum, 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 tum. Hígado. Estas cosas suceden principalmente en el hígado. ¿Qué son esas cosas? Primero, se está poniendo un fármaco lipofílico. ¿Y por qué un fármaco lipofílico? Porque ese no se excreta fácilmente. ¿Por qué? Porque es lipofílico. Va. Bueno, va. Pues bueno. Normalmente no se cargan mucho. Los lipofílicos no hacen esto. Entonces, están no ionizados y el lipofílico. ¡Qué manera! ¿Cuándo va a salir la muerte? ¿No hay que hacerle algo? Trae el hígado tranquilo, riñón, que yo le ayudo. Peremenantico. Con fármaco. Y lo oxidan. O lo reducen. O lo alquilan. O le ponen glucoronato. Y hace cosas. ¿Para qué? Para volverlo hidrofílico. Y entonces, deje de jueguito, pendejo, ahora sí, le dice el riñón, ahora sí te cogí. Y lo saca. Los fármacos se metabolizan, muchos, los lipofílicos, para poder ser excretados. ¿Ok? El hígado ahí, supremamente importante. Para ser también neutralizados. Hay varias fases, como la doctora lo decía. Normalmente las de fase 1 y fase 2 son los que más frecuentemente se dan para la gran mayoría de los fármacos. Pero para algunos fármacos se dan reacciones, se tienen que dar reacciones de fase 3 cuando se generan metabolitos que son reactivos o que no son activos, reactivos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque algunas veces las reacciones de fase 1 producen metabolitos que son no reactivos, pero que son activos. Cuando ustedes leen este fármaco se transforman por reacciones de fase 1 y produce metabolitos tales con actividad biológica del 40, del 80, del 90%. ¿Sí? Es decir, un fármaco entra al hígado y puede metabolizarse y el metabolismo ser completamente no reactivo y no activo. O sea, no tiene ninguna actividad biológica. Pero hay algunos que sí tienen. No, normalmente menores al principio activo original. ¿Vale? Pero algunas veces se ha descubierto que el fármaco entra, se metaboliza y es más activo que el anterior. Se dan cuenta y se convierte en un fármaco. A veces es más activo, a veces se tiene propiedades mejores, como la de loratadina. Eso se descubrió en las personas. ¿Vale? En el hígado, dicen los químicos, que son los que solamente estaban, dicen, el hígado es el maestro de química orgánica. Todos. Ellos no entienden cómo una sustancia entra al hígado y se convierte en otra. No saben de qué manera. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, esas reacciones de fase 1, estudiarlas, pero las de oxidación y reducción son las más importantes. Las de fase 2 no son secuenciales, es decir, algunas veces el fármaco lipofílico sufre reacciones de fase 1, metabolito no reactivo o no activo, y se excreta. Algunas veces el metabolito que sale de la fase 1 pasa también a fase 2, pero no está frecuente, y se excreta. Normalmente estos de fase 1 se excretan, muy hidrosolubles se vuelven por vía renal. Algunos de fase 2 se van por vía renal, otros se van por vía biliar. Las reacciones de fase 2 son más de alquilación, son más de conjugación, es decir, son otros tipos de reacciones químicas, pero no quiero mortificarlos con eso. Eso es más de químicos, pero que entendamos que el hígado está dotado
de muchas, digamos, de variedad de enzimas que hacen conjugaciones, alquilaciones y otras reacciones de fase 2 y oxidaciones y reducciones. Y que ocasionalmente, cuando se produce, ¿cierto?, un metabolito, normalmente por reacciones de fase 2, o directamente, el fármaco ya, digamos, es reactivo, pero lo que suele suceder es más con algunos fármacos que se metabolizan por fase 1, generan un metabolito reactivo que inmediatamente tiene que ser neutralizado. Por ejemplo, el caso de la acetaminofén. ¿Qué pasa eso? Pasa a reacciones de fase 1 y produce un metabolito que es reactivo que tiene que ser neutralizado rápidamente por glutatión para decir. Si se agota la glutationa, ese metabolito comienza a matar hepatocitos. Lo revienta todo y mata el paciente. ¿También mata? ¿Okay? Si se pasa una dosis. Bueno, ¿listo? ¿Qué más hay? Ahora, este señor se robó aquí el protagonismo, ¿cierto? Y es importante porque pueden terminar. Hay muchos fármacos y son los antituberculosos, hay varios. Son muy reactivos. Y esos fármacos que son muy reactivos son los hepatotóxicos. ¿Ok? Son los que se deben dar solo si es absolutamente necesario y en las dosis adecuadas, porque estamos corriendo un riesgo enorme de causar hepatotoxicidad. Bueno, y mostrándoles organelas, están en los hepatocitos, que se encargan de hacer eso, un complejo de citocromos, trabajan con el NADPH también, y que hacen una gran cantidad de reacciones de fase 1, normalmente de oxidación, ¿cierto? Y entonces ustedes ven el gráfico, cómo se amplía, ¿cierto? Los ribosomas, el retículo endoplásmico, perdón, y cómo esos complejos enzimáticos cogen, entre otras cosas, los fármacos y los metabolitos. Más o menos una explicación, ¿no?, que quiera cranearse ahí cómo trabajan los procesos de oxidación de los fármacos. Una NADPH también como un factor ahí en el metabolismo. Esto es interesante mostrarles que existen. Estos son los encargados de las reacciones de fase 1 y estos son los encargados de las reacciones de fase 2. Sulfataciones, alquilaciones, conjugaciones con glucoronatos. Y acá las diferentes familias de citocromos que hay. Hay diferentes familias de citocromos, son las principales, también hay algunas esperasas, pero las reacciones de fase 1 son principalmente por citocromos. Y los mayores metabolizadores de los citocromos están ahí, el 3 a 4 y el 5, está el 2D6, ¿cierto? Bien está el 8 y el 9, son los que se roban como un 75% del metabolismo. Son las citocromos más activas. Como médicos debemos entonces identificar si los medicamentos que estoy prescribiendo todos se están metabolizando por la misma familia de citocromos. En este caso, tendríamos interacción. Como pasa con las proteínas, también pasa con las enzimas. Interacciones que pueden afectar las tasas de metabolismo y en consecuencia, si se disminuye el metabolismo, se incrementan las concentraciones y en consecuencia, bueno, si el hígado está enfermo, tiene menos capacidad de metabolismo. ¿Listo?
Aquí para explicarles la nomenclatura de una citocromo. El prefijo 6 sin P, Y, T. De citocromo, el 3 se refiere, el número de acá, pues, el primer número se refiere a la familia, tiene más o menos una homología superior al 40% de los aminoácidos. La letra se refiere a la subfamilia, homología del 60%, y el número del gen. Primer número, familia, segundo número, el gen, la letra, la subfamilia. Esto para que sepan la nomenclatura. ¿Vale? Muy bien. Los procesos de existen fármacos que pueden inducir enzimas y otras formas. La inducción principalmente, generalmente se ve, más del 95% se ve, es de expresión genética. Es decir, estos fármacos consiguen estimular a nivel hepático la expresión de más enzimas, de más moléculas enzimas, y en consecuencia incrementan el metabolismo. Pero hay un porcentaje que la inducción consiste en desactivar una enzima y volverla activa. Hay fármacos que entonces hacen eso. Hay algunas enzimas que son silentes, son proenzimas, están silentes, un cofactor que las está inactivando, llega el fármaco, quita la inactivación y pero eso es lo menos que pasa. Principalmente que pasa es aumentar la cantidad de enzimas. ¿Vale? ¿Se entendió? Y también hay fármacos que, digamos, inhiben las enzimas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que se afectan las concentraciones plasmáticas. Si estoy utilizando un fármaco inductor del metabolismo de este, ¿cierto? ¿Qué pasa con la actividad de este? Cae. ¿Por qué cae? Porque su concentración cae. ¿Por qué cae? Porque se está metabolizando más. Ahora lo contrario, y este fármaco inhibe el metabolismo de este, aumenta y en consecuencia sus efectos. ¿Vale? Y eso es lo que nos está diciendo esta tableta del libro del profesor Carlos Javier, lo encontramos en otras farmacologías, ¿no? Los fármacos pueden inhibir el metabolismo de otros y otros fármacos pueden inducir el metabolismo de otros. ¿Ok? Eso es apenas unos ejemplos. Hay otros que son autoinductores. Ellos mismos son kamikazes. Comen. Para finalizar, el metabolismo de los fármacos va a afectar varias cosas. Por ejemplo, el metabolismo de los fármacos, que aquí estoy hablando en términos generales, pueden afectarme la biodisponibilidad oral de los fármacos. Cuando el metabolismo sucede antes de ser absorbido, y eso se llama el primer paso. Eso es metabolismo. El metabolismo, cuando sucede durante el proceso de absorción, se llama el primer paso. El metabolismo. Pero el de segundo paso, es decir, cuando ya el fármaco alcanzó la circulación sistémica y pasa por el hígado, eso ya es el segundo paso. Puede ser cogido y metabolizado. ¿Cierto? Están los dos escenarios. Distribución como sustancia activa. ¿Por qué el metabolismo de los fármacos afecta la distribución como sustancia activa? Pues porque coge a la sustancia activa y la metaboliza. Normalmente, les dije,
o le disminuye la actividad o la deja sin actividad. Idealmente que no quede reactivo. Se afectan las concentraciones plasmáticas del principio activo o se afecta la intensidad del efecto, por supuesto, tanto de los deseables como no deseables. ¿Por qué? Porque si no se metaboliza, se incrementa, y si se metaboliza, pues se disminuye la concentración. Si se disminuye la concentración plasmática, se disminuye la intensidad del efecto y la duración del efecto. La magnitud de la excreción renal o extrarrenal se afecta, claro. Les mencionaba que el hígado le echa una mano al riñón. Si el hígado no interviene, los fármacos que son altamente lipofílicos no se eliminan fácilmente. Le toman el pelo al riñón. Entonces hay que polarizar. Bueno, que hay interacción con otros fármacos en los procesos de biotransformación. Claro, ya les mencioné. Uno se puede inducir, otros se pueden inhibir o se pueden bloquear. Es decir, no es bien una inhibición de la enzima como tal, sino la está ocupando. Llega un fármaco a ocupar la enzima, pero el paciente también está recibiendo un fármaco B que también se metaboliza por esta enzima y llega y haga fila que yo llegué primero. Se comienza a acumular. No es que sea una inhibición realmente, sino la ocupa. Y por supuesto, mañana que tenemos vida media y otros aspectos, afecta la vida media de los fármacos. Un fármaco que se metaboliza más rápidamente es un fármaco que dura menos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y bueno, vamos a dejar algo para mañana, que es la excreción, ¿no? Mañana sí es, mañana. Bueno, sí.